Por eso hemos señalado de manera repetida que Rosendo Serna fue un ministro incompetente, inepto, y esperamos que esa situación cambie con este gobierno que ha firmado una voluntad de diálogo, de comunicación, y que para lo cual hemos señalado también que es necesario que esto se dé en un marco en donde la gente que asuma el sector sea idónea, sea capaz, sea solvente en términos profesionales y fundamentalmente desarrolle, repito, esa voluntad de lo antes. Y con respecto a la designación del ministro, nosotros ratificamos lo que siempre hemos dicho. Los ministros, a partir de su comportamiento y práctica, van a demostrar su eficiencia o no. Habíamos dicho nosotros que en el caso de educación esperábamos que fuera maestro, solicitábamos que se conociera la realidad del magisterio y la educación y que por supuesto tuviera una voluntad dialogante como la tiene el SUTET a efecto de juntos enfrentar los problemas que educación tiene. Esperamos que en ese sentido el ministro designado responda a esas características y la oportunidad es válida para señalarte de que ratificamos nuestra voluntad de diálogo. Hemos planteado ya la solicitud de diálogo al ministro para poder encarar de manera inmediata los temas que tienen que ver con educación. Claro, pero siempre cuando se designa a un ministro, uno por lo menos al ver la trayectoria o en dónde ha estado antes, dónde ha trabajado antes, se da una idea de cómo va a ejercer, como pasó con el exministro de Educación, Rosendo Serna, que ya tenía una línea preestablecida. ¿Ustedes tienen también esa misma sensación con lo que pasó con Rosendo Serna o hay una diferencia? Mira, lo cierto es que el contexto en el cual se desarrolló el ministro Serna era conocido y cuestionado por el magisterio en el sentido de que exigíamos cumplimiento de compromisos y exigíamos voluntad dialogante. Cumplimiento de compromisos no se dieron, voluntad dialogante nunca se manifestó. Entonces, eso ha sido una complicación y más cuando hemos tenido un ministro que se ha subordinado absolutamente a la voluntad del gobierno, al sindicato gobernista, y que ha no tocado los temas principales y prioritarios en educación y por el contrario puso una agenda que era la más conveniente para el sector. Por eso hemos señalado de manera repetida que Rosendo Serna fue un ministro incompetente, inepto, y esperamos que esa situación cambie con este gobierno que ha firmado una voluntad de diálogo, de comunicación, y que para lo cual hemos señalado también que es necesario que esto se dé en un marco en donde la gente que asuma el sector sea idónea, sea capaz, sea solvente en términos profesionales y fundamentalmente desarrolle, repito, esa voluntad de lo antes. Ahora, ¿cuáles son los temas pendientes que dejó el ministro Rosendo Serna? ¿Cuáles son los temas pendientes para el sector educativo y para los profesores? El tema es que el señor Serna no tocó los temas principales. Mira, un tema central es infraestructura. ¿Y qué te dice la estadística? Que aquí el déficit de infraestructura nunca fue abordado. El tema de alimentación, con ese porcentaje elevado de anemia en nuestros alumnos, que obliga a la prioridad en este tema, tampoco fue abordado. La situación de capacitaciones, remuneraciones y dignificación de los trabajadores, el tema de conectividad, de herramientas tecnológicas, no fueron preocupación del gobierno, hubo un retroceso. Y hoy sigue la necesidad de mirar estos temas a efectos de abordarlos y solucionarlos. Y el sindicato, el SUTEP, se inscribe en esa lógica de ser parte de la solución y no del problema y de contribuir a ayudar con armonía, con diálogo, con fundamentalmente propuestas a superar las dificultades. ¿Y para usted qué debería pasar con el sindicato del FENATE? Nosotros consideramos que hoy los grandes perdedores de esta situación con el autosuicidio político del señor Castillo ha sido FENATE y el sindicato del gobierno. Ellos habían copado el Ministerio de Educación y una de las tareas centrales que tiene el ministro es despercudir al Ministerio de Educación de gente inepta, incapaz, mediocre, que estaba sentada, por ejemplo, en desarrollo docente, en la dirección técnico-normativa, en los asuntos de la educación intercultural bilingüe, etcétera. Ahí hay un trabajo primero que desarrollar y definitivamente son los grandes perdedores por la ineptitud evidenciada y son los que hoy día están detrás de los grandes problemas que hay en el país. Bien, eso por un lado, pero también se le está cuestionando al nuevo ministro designado en Educación, al señor Becerra, porque se preguntan, ¿apoyó la contrarreforma universitaria? Yo sé que usted es la educación básica regular, pero hay que ver también esta situación. En una de sus publicaciones, en una de las cuentas de Facebook, que sería del actual ministro, ¿no?, se evidencia cierto apoyo a la ley conocida como la contrarreforma universitaria y que permitiría un retorno de Asamblea Nacional de Rectores.
¿Este podría ser un mal síntoma, un buen síntoma? ¿Cómo ustedes lo ven? Mira, los síntomas son señales que se traducen en actos concretos y nosotros consideramos que, y siempre lo decimos, la práctica es criterio de verdad. Y veremos nosotros cuál es el desarrollo de sus acciones, cómo aborda los problemas de educación, cómo establece contacto, comunicación y realmente diálogo con los representantes verdaderos de los trabajadores, y en función de eso determinaremos pues nuestro concepto. Entonces el diálogo va a ser fundamental, la práctica va a ser trascendente, y en función de ello nosotros determinaremos cuál es pues el comportamiento, el accionar eficiente o deficiente del nuevo ministro de Educación. Muy bien, vamos a ver entonces qué sucede. ¿Están esperando que los llamen para conversar? Señor Castro, ¿estarían esperando ustedes que los llamen para conversar? Nosotros hemos planteado ya nuestro documento en esa lógica dialogante de poder conversar, dialogar y plantear el panorama y la percepción que tenemos de la educación. Esperamos que haya la aceptación, la programación con prioridad de este diálogo necesario con el sindicato histórico y glorioso que es el SUTEP. Muy bien, entonces vamos a ver. Le dan el beneficio de la duda, es lo que tengo entendido hasta el momento. Exacto, ¿no? Repito, la práctica será criterio de verdad y a partir de ella nosotros determinaremos la eficiencia o no del ministro de Educación. Muy bien.